propia nuestra del amor, que no va a ser la del poeta, pero vamos a entender más de eso. Si lees a Pedro Salinas, entonces pues podrás comprender más sobre el amor de lo que de tu propia experiencia o ilumina tu propia experiencia. Es decir, sirve para dar luz. Y para el que la escribe, lo que nos da es lo que él está buscando. El poeta necesita la poesía para esclarecerse, para entenderse, para entender. Y aquello que él logra nos lo coloca a nosotros y nosotros nos nutrimos de eso. Además de todo, está hecho de una manera bella, está hecho de una manera armónica. Y como se puede leer en los clásicos, en Platón fundamentalmente, la belleza es un ideal, la belleza es Afrodita, en la medida en que las formas de las cosas, los sonidos de las cosas, el color de las cosas, la combinación de las cualidades de las cosas se aproximan a un ideal de armonía, a eso lo llamamos belleza. Por otra parte, una obra poética es siempre un reflejo bastante aproximado de lo que significa el amor para quien lo ha escrito. Porque el que escribe no escribe para él. Nadie escribe un poema y lo mete en un cajón y lo deja ahí. Nadie pinta un cuadro y lo mete en una habitación oscura. Todo se hace para el otro. Las obras de arte se completan en el otro. El cine se completa cuando hay un espectador, el poema cuando hay un lector. Porque ese esquema que os hice antes de la metáfora que genera imágenes, las imágenes al final generan símbolos. Y los símbolos son las expresiones humanas donde tienen la máxima explicación de lo que sucede. Con un símbolo se puede decir muchísimo más que con un lenguaje descriptivo. Esa es la función de la poesía. Y la función social del poeta es ejercitarse en esas herramientas para que ese proceso de esclarecimiento de él sirva de esclarecimiento al que lee. Y esa experiencia, tanto de la que el que produce ese lenguaje como el del que lo recibe, es una experiencia estrictamente espiritual. Eso no tiene nada que ver con el hígado, ni tiene nada que ver con asuntos materiales. Eso es una experiencia de orden espiritual. Es una experiencia que la podemos llamar trascendente, que está más allá de lo estrictamente palpable. Por eso la poesía es tan importante, porque nos va a dar una dimensión del sentir y del vivir mucho más elevado. El libro de Rubén, con ese precioso título, tiene sus poemas ordenados en 4 partes. Cada parte está convenientemente titulada y están reorganizados casi como asuntos. Es decir, que un libro de poemas se organiza igual que cuando se monta una exposición. Pues, más o menos vas buscando la combinación de tema, o de color, o de forma, o de formato, para que la exposición tenga una lectura armónica. Pues el libro es igual, ¿no? Una sucesión de cuadros, de miradas, de pronunciamiento del que escribe. Y él lo ha organizado en 4 partes. No voy a entrar en eso porque seguramente hablará él, pero sí el libro, cuando lo veáis, tiene una característica que es muy interesante. Hay poemas medianos de tamaño, por ejemplo, que tengan 15 versos, 14 versos, y los hay brevísimos, muy breves. Me detendré en estos. En la tradición literaria japonesa hay un tipo de verso, un tipo de poema que es el haiku, que esta chica sonríe porque sabe lo que es un haiku, que es una de las cosas más bellas que se puedan leer. Un haiku es un poema brevísimo de 3 versos, de 3, 5 y 7 versos, y con esas poquísimas palabras se expresa de pronto como un volcán de significados que te llega mucho más allá que si te hubieran escrito un libro o te hubieran hecho una película. Rubén no escribe haiku, pero Rubén escribe poemas brevísimos con la misma actitud, con el mismo encaje de conciencia que el poeta del haiku. Pondré un ejemplo como este. Te deslumbra el sol, tú sonríes, el río cruza lento.
Formalmente, no es, en cuanto a la forma, no es un haiku. En cuanto a su contenido, es un haiku. Porque lo que está contando se podía hacer un cortometraje, creo yo, ¿no, Esteban? La chica se ha deslumbrado por el sol, sonríe, pero él dice además, el río cruza lento. Sitúa en el paisaje a esto. Como el libro, creo yo, el libro lo defino como un poemario de amor, hay otro poema corto que es muy hermoso, que dice mucho de ese fenómeno extraordinario que conocemos como amor y que en realidad no sabemos lo que es. Dice, tu nombre, aunque hace tiempo que no creemos en ella, es mi alma, un incendio. Su amada es su alma. Y esa identificación con la amada es un incendio. Si su nombre es si el nombre de ella es el alma de él, eso clínicamente, el doctor Batanero me podrá corregir, eso es una enajenación, eso es una especie de delirio, ¿no? Pero el enamoramiento es eso, tú pierdes la conciencia y en el lenguaje popular dice, estoy loco por ella. Eso es una forma de decir que ha perdido la cabeza por ella. Estoy por sus huesos. Será terrible esa expresión, pero es una manera de decir cómo está enamorado, ¿no? Ha perdido la razón. Él lo dice de una manera bellísima. Tu nombre es mi alma, un incendio. La identificación con la amada y la pasión, el incendio. Dicho en escasamente 15 palabras. Otro ejemplo de poema brevísimo es este, que a mí me parece de una enorme belleza, que dice, en el beso los amantes intuyen la rosa, así es el alma, un aroma turbio. Dije antes, metáfora, imagen, símbolo. Esto es lo que está haciendo la poesía. Imagen, metáfora, a través de una metáfora y produce un símbolo. Ese símbolo, ese resultado, ¿qué va a permitir ante un verso como este? Tu nombre es mi alma, un incendio. Ese símbolo, esa imagen va a permitir una meditación sobre eso, una reflexión sobre eso, una contemplación sobre eso. En realidad eso es lo que ocurre con un cuadro, lo que ocurre con una escultura, lo que ocurre con cualquier obra de creación artística. Es un elemento para todas esas funciones del alma, que se decían los clásicos, o del espíritu, como nos queramos entender, pero sabemos de qué estamos hablando, para que el hombre, a través de la contemplación, de la reflexión, de la belleza, pueda tener uno un gozo, un disfrute que no da nada. Que no da nada. Será entonces importante enseñar, será entonces importante que en la escuela se lea la poesía, que en la escuela y en la universidad no salga nadie de la escuela sin conocer al menos los grandes maestros de la literatura española, que es una de las literaturas más importantes y más ricas del mundo. ¿Podrá alguien irse de la escuela sin saber quién es Juan Ramón Jiménez y haber leído a Juan Ramón Jiménez, cuando Juan Ramón Jiménez es el poeta más grande que ha dado la lengua española? Esto es muy grave y esto los padres, todos los ciudadanos tenemos que exigir que esto se enseñe y que esto no esté oculto para un grupo muy pequeño de personas, que esto el poeta lo escribe para nosotros y cuando más grande se hace nosotros, mucho más rico, más pacífico, más sereno, más especial será un pueblo. Juan Ramón, concluyo, Juan Ramón decía ante este asunto, porque claro, ustedes pueden ver que hay libros que se publican. Esta es la 126 edición de Los Pilares de la Tierra.
fantástico que haya tantos millones de esas obras se han publicado. Pero en poesía, incluso de los grandes poetas vivos, o de los grandes poetas, las tiradas no pasan de 1000 ejemplares. 1500 ejemplares, eso ya es una cosa abrumadora, ¿no? ¿Quiere decir entonces que en un país solamente hay 1500 lectores de poesía? ¿Solamente es en la clientela? No, porque se publica para el universo de la lengua. Y el español lo hablan millones de personas, ¿no? Entonces, tener el privilegio, como esta noche tenemos, de presentar un libro en una colección que ya tiene aquí su currículum, ya son 8, me parece, en números lo que tiene la colección, con un poeta joven, con un hombre inteligente como él, comprometido con su sociedad, con ganas de vivir, con generosidad para traernos su obra, con un ayuntamiento que hace posible que esto salga a la calle, de verdad que yo me siento muy satisfecho, y más aún cuando lo que se me ha pedido lo he intentado hacer lo mejor que puedo. Me han pedido la portada, el prólogo, preséntalo. Y ahora nada más, únicamente desearte que tengas mucha suerte con este libro, que dé pie, porque por eso tu pueblo invierte en ti, ¿no? Que este libro te dé pie a que se distribuya, se conozca, te hagan buenas críticas y te encarguen libros y que lo que estás escribiendo tenga tu salida. Muchas gracias, Rubén. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acudir a esta cita, ¿no? Ya es la tercera vez que uno toma la palabra aquí y siempre es un placer, sobre todo viendo que hay por lo menos ciertas personas que se repiten entre los asientos, por lo que es doblemente placentero. Yo no quiero, sobre todo no quiero hablar del afecto que nos une a Juan y a mí, por lo que lo único que me queda es agradecerle también no solo sus palabras, que como siempre rebosan erudición, sino también la gentileza, sin ir más lejos, de la viñeta que ilustra la portada. Igualmente agradecerle el respaldo y su presencia esta noche a la señora concejala en primer lugar y en segundo lugar a la Amelia, ¿no? Que es la primera vez que nos encontramos, pero que me consta que ha estado codo con codo en más de una ocasión con el Ayuntamiento de San Roque. Yo no quiero extenderme mucho, pero aún así sí que es preciso iniciar la noche con unas palabras que, a modo de aclaración, pues sugieran una lectura posible, aunque por supuesto no va a ser la más adecuada, porque eso ya depende de cada cual. Yo, reflexionando sobre qué explicación se le podía dar al conjunto de poemas que hemos congregado con este título, pues me acordé de algo que a mí me había marcado en cierto modo al llegar a Granada, que la Casa de los Tiros, que está en la calle Pavanera, si no recuerdo mal, que fue construida en el siglo XVI, tiene en su pórtico un lema que pone "El corazón manda". Para ser más exacto, pone un icono que representa el corazón atravesado por una espada, por lo tanto el corazón herido manda. Ese lema encierra una afirmación, pero al mismo tiempo parece que está marcando o delimitando una orden, un imperativo, un mandato. Pues bien, a partir de esa imagen, yo creo que otro punto clave que de manera implícita me guió a la hora de escribir estos poemas fue la convicción de que en la naturaleza del ser humano, antes de ser Homo sapiens, son poieticon, es decir, animal poético. Esto lo podemos apoyarlo en las pinturas rupestres que conocemos de toda la vida, ¿no? Pero ¿por qué podemos apoyarlo ahí? Porque además de escenas de caza, de aventura en la altiplanicie, hay escenas que representan momentos de soledad y momentos de compañía en aquel que está dibujando, de compañía por parte de